poder conversar con ustedes. Lo que voy a hacer es brevemente resumir algunos aspectos de COVID de pediatría. Probablemente muchos de ustedes ya conocen bastante de esto, así que lo voy a presentar rápido para que después más bien tengamos algún tiempo para las preguntas de ustedes, las dudas y qué cosa les puede ayudar en ese su rol que ustedes tienen de difundir la información. Entonces, si me permites compartir la pantalla. Sí, doctora, un momento, por favor, y ahorita le permito. Ya está. Ya. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. ¿Se ve? Sí, doctora, sí se ve, ya, ok. Parece que se le congeló. Ya, ok, muy bien. Voy a conversar con usted en pediatría y por qué pues este es un tema relevante aún en esta segunda ola que nos está tocando vivir. Voy a hablar muy brevemente sobre la epidemiología porque creo que es algo que todos ustedes conocen. Voy a hablar sobre las principales características en la presentación clínica. Sí voy a hacer un poco más de énfasis en el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, que quizás es uno de los retos más grandes que tenemos en niños. Voy a hablar de otros retos que se han dado producto del COVID y siempre pues a lo largo de mi charla voy a estar hablando de la prevención y la promoción de la salud. Creo que vamos a dejar las preguntas al final, pero como les digo, voy a tratar de hacerlo más rápido para que podamos tener bastante tiempo para preguntas. Como ustedes saben, este nuevo coronavirus pues ha afectado a todo el mundo. Esta data la saqué hace 2 días, el 10 de febrero, y a nivel global hay 107 millones de casos de COVID y 2.3 millones de muertes. O sea, imagínense ustedes eso. En el Perú ya estamos en 1.2 millones de casos y tenemos alrededor de 42.000 muertes. Cuando daba mis charlas al inicio de la pandemia, todos los días actualizaba o trataba de actualizar cómo iban las estadísticas, pero realmente ahora estamos en una situación tan crítica porque las predicciones que se hicieron sobre la segunda ola, creo que ha pasado todo lo que nosotros no queríamos que pase, ¿no? Esta segunda ola con algo de casos, felizmente no con tanta mortalidad, pero que ahorita estamos en una situación crítica por justamente la falta de oxígeno para los pacientes que son más graves. Esta data es antigua, pero solamente la he puesto para hacerles acordar que los niños y los adolescentes en general representan un porcentaje bien pequeño del total de casos, ¿no? Es más o menos niños 3%, adolescentes 2%, sin embargo, en los últimos meses se ha visto un aumento de los casos en los adolescentes, y eso es bien importante y eso es lo que tenemos que tratar de prevenir el contagio en los jóvenes. En cuanto a las defunciones, también ya ustedes saben que el mayor porcentaje de defunciones es en el adulto mayor, un porcentaje importante en el adulto, porque obviamente es el que representa la mayor cantidad de casos en general, y los niños y adolescentes, como ustedes ven acá, es un porcentaje muy pequeñito. Esto, para verlo gráficamente, es la pirámide poblacional con las tasas de mortalidad por los diferentes grupos de edad, y como ustedes ven, esto va aumentando a medida que la edad aumente, con tasas bastante grandes para los mayores de 80 años, y felizmente en población pediátrica este porcentaje es bajo. Esto es lo que me gustaría que ustedes recuerden, por favor, ahorita. Lo más importante es no socializar. En las siguientes 2 a 4 semanas vamos a tener los periodos más críticos de esta segunda ola, porque el aumento de contagios ha estado altísimo. Esperamos que con las medidas de cuarentena, aunque en realidad no se están cumpliendo tan bien, ese aumento tan impresionante que ha habido en la curva de ascenso de casos, esperemos que con esta cuarentena pueda disminuir. Pero el mensaje de este slide
es recordarles que la persona, miren, puede lucir muy sana, ¿no? Muy sana, sonriente, pero puede portar el coronavirus en la vía respiratoria, y a la hora que vamos a visitar a nuestros seres queridos, sobre todo personas de alto riesgo como los ancianos, podría ser la gestante, hay riesgo de transmisión. Debo también mencionar que mucha gente, para no transmitir a sus papás, a sus abuelos, se hacen pruebas de antígeno o pruebas moleculares, pero realmente eso es un concepto erróneo, porque recuerden que todos los exámenes auxiliares tienen un límite de detección y tienen una sensibilidad y una especificidad, y no necesariamente que salga negativo quiere decir que es negativo, ¿no? Porque la sensibilidad, recuerden, es inclusive del PCR es alrededor del 60, máximo 70%, ¿no? Entonces yo les pido que no socialicen en estas 2 a 4 semanas, es el momento más crítico. Muy bien, pasando a los niños, ya les había mencionado, y esto ustedes lo saben, que los niños no han sido muy afectados por el COVID. No sabemos cómo se va a comportar esta segunda ola, pero de los datos que conocemos del hemisferio norte parece que más o menos es igual. Entonces uno se pregunta por qué los niños tienen menos COVID, en realidad porque hay menos exposición, hay menos prevalencia en comorbilidades, y como les voy a mostrar en un momento, también hay una disminución en los receptores AC2, que como ustedes saben es el receptor mediante el cual el virus ingresa a la célula, ¿no? Este fue un estudio de inicios de la pandemia el año pasado, en mayo, donde se vio la carga o la expresión de receptores según la edad. Entonces, como ustedes ven acá, los niños menores de 10 años tienen menor cantidad de los receptores AC2 comparando con niños de mayor edad y los adultos. Por lo tanto, esto podría ser una de las razones por las que los niños no se contagian o no tienen tanta enfermedad. Este fue un artículo en esta revista del PNSA, donde hacen las comparaciones en cuanto a la respuesta fisiológica o patofisiológica del organismo en niños y en adultos, ¿no? Que tratan de explicar por qué hemos tenido hay menos cantidad de receptores, y el resto, que son todos estos puntos, está relacionado a una menor respuesta inmunológica, pero también por un posible efecto protector del tipo de inmunidad que es más prevalente en los niños, ¿no? Entonces hay factores relacionados a los receptores y factores relacionados a la inmunidad. Y también es bien importante que los niños normalmente están expuestos a otros coronavirus, que son los coronavirus que dan un resfrío común. Entonces, eso puede hacer que les haya dado algo de protección cruzada. Entonces, uno diría, bueno, los niños no se enferman tanto, pero ¿qué hay con respecto a la posibilidad que tendrían de transmitir el virus? Y como ustedes saben, la posibilidad de transmitir el virus va a estar en relación a la cantidad de virus que nosotros podemos portar en la nasofaringe. En este estudio, que fue publicado en el JAMA Pediatrics en julio, vieron la cantidad de virus en niños menores de 5 años, en niños de 5 a 17 y en mayores de edad. Entonces, como ustedes ven acá, este valor es menor, pero recuerden que lo que estamos viendo es el CT del PCR, ¿no? Recuerden que estos son los ciclos del PCR. Mientras más temprano se empieza a detectar el virus a través del PCR, es que hay mayor carga viral, ¿no? Entonces esto quiere decir que en los niños pequeños hay mayor carga viral, que se está detectando más tempranamente en los ciclos del PCR, ¿no? Y esta gráfica se puede interpretar como que los niños pequeños tienen de 10 a 100 veces más cantidad de virus en la nariz, y por lo tanto podrían ser una fuente importante de infección. Hay estudios contradictorios, hay algunos dicen que efectivamente sí podrían ser más infección, otros dicen que no necesariamente, pero esto es algo sólido que se ha encontrado. También es importante recordar que los niños pueden tener infección asintomática, y que aún teniendo infección asintomática pueden tener virus detectado en la nasofaringe, y por ende también podrían transmitir. En este estudio, que estuvo publicado en el JAMA en agosto del año pasado, se vio cuánto tiempo los niños tenían el SARS-CoV-2 en la nasofaringe, y en esto se encontró en niños asintomáticos, o sea que por alguna razón fueron testeados, y se evaluó que podían, miren,
hasta casi 30 días, pero en promedio alrededor de 14 días tenían el virus presente en la nariz. Y es casi comparable con los niños con infección respiratoria alta y los niños con infección respiratoria baja o con neumonía por COVID, ¿no? Entonces, esto es para señalar que justamente los niños pueden tener el virus aún estando asintomáticos y que la duración de esa excreción es hasta 14 días. Entonces, por eso es tan importante que no solamente los adultos, sino que también los niños, ha calado bastante la población. El otro día vi un video de una bebita que todo lo que veía le parecía gel y se limpiaba la mano, ¿no? Porque realmente aprenden de sus papás, ¿no? Entonces siempre hay que enseñarles en lavarse las manos, en usar la mascarilla que cubra bien la nariz y la boca, en no tocarse la mascarilla, porque este es como nuestro escudo, pero si alguien tose o estornuda, los virus se van a pegar ahí. Y también recordar que en general no se debe poner mascarilla en los menores de 2 años. Creo que hay algunas instituciones que recomiendan inclusive hasta 3 o 4 años, ¿no? Pero en general es 2. En cuanto a la presentación clínica, es algo que ustedes también saben. En general, el COVID en la gran mayoría de los casos, en alrededor del 80%, va a ser una infección leve o sin síntomas. En un 15% va a ser una infección severa que incluya una neumonía viral, ¿no? Con hipoxemia. Y en un 5% vamos a tener la presentación severa, con shock, con acidosis, con necesidad de entrar a un ventilador, que es la parte crítica. Estos porcentajes también se mantienen en niños, aunque estos valores son relativamente más pequeños. En cuanto a la clínica, esa también es ya data antigua, pero solo para resaltar que los síntomas más frecuentes que se dan en los adultos, tos, malestar, dolor de garganta, fiebre, son los mismos que se dan en los niños, aunque un porcentaje un poco menor. Esta gráfica la saqué en marzo, ya miren, ya tiene casi un año, cuando empezó el COVID, y me gustó porque era una forma gráfica de poder comparar los síntomas del COVID versus los de la influenza, ¿no? O lo que sería un resfrío, lo que sería la gripe, ¿no? La influenza, la gripe, versus un resfrío común. Y aquí lo que cabe señalar es que va a haber tos, fiebre muy predominante, el resfrío va a tener más característicamente rinorrea, dolor de garganta, pero también puede haber la presencia de estornudos, de dolor en el cuerpo, cosa que tiene algunos síntomas comparados con COVID. Para el manejo de un paciente pediátrico, ¿no? Si es que se quiere hacer una atención hospitalaria, hay algunas pautas. Esto lo tomé de una guía de Colombia, ¿no? Se tienen que tomar los signos vitales, siempre en un paciente debemos monitorizar el osímetro de pulso, tenemos que ver si hay dificultad respiratoria, tenemos que buscar los signos de alarma, y bien importante es en estos niños detectar si hay factores de riesgo para gravedad o para complicaciones, porque la gran mayoría de los niños hacen una infección benigna, pero justamente los que tienen factores de riesgo pueden hacer una enfermedad más severa o complicaciones. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Por supuesto que haya dificultad respiratoria, que haya taquipnea, y como ustedes saben en pediatría es bien importante evaluar según la edad, ¿no? Porque los niñitos pequeños tienden a respirar más rápido y estaríamos considerando taquipnea por encima de estos valores. En los niños fiebre persistente, y esto es bien importante porque realmente un niño podría tener fiebre por cualquier cosa, una infección urinaria, una otitis, una neumonía, una gastroenteritis, ¿no? Pero hoy en día todo es fiebre, y sobre todo ahora en esa alta tasa de transmisión comunitaria que podría ser por más de 3 días. O es un niño pequeñito, ustedes ya saben si hay síntomas gastrointestinales o vómitos, y por supuesto ya cuando el paciente está muy severo, no vamos a esperar a eso, alteración en el estado de conciencia, hipoperfusión, etc. ¿Quiénes tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedad más grave en niños? Son básicamente los que tienen comorbilidades de tipo respiratorio, muy fística, los prematuros, exprematuros que tuvieron displasia broncopulmonar, y todos los que tienen patología respiratoria, ¿no? Ellos podrían tener más riesgo.
los que tienen niños con algún tipo de inmunosupresión, algunas inmunodeficiencias, o los niños que están en tratamiento para una quimioterapia, por ejemplo, por cáncer, confusiones o otros problemas que también van a hacer que constantemente sean vistos por los médicos. Los niños con cardiopatías, con problemas endocrinológicos, sobre todo diabetes tipo 1, los niños que están en diálisis o que tienen problemas renales, y una serie de otras malformaciones o condiciones médicas especiales, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que la gran mayoría de niños hacen infecciones leves, pero este grupo de niños que tienen antecedentes o comorbilidades son los que tenemos que ser más cuidadosos. Cuando el niño tiene una enfermedad que no es complicada, pero en el que no tiene una enfermedad con oxígeno para que la saturación esté por 94, bien importante es la hidratación. Ya mencionamos los signos de alarma, y si el niño, por supuesto, se hospitaliza, hay que hacer unos análisis de laboratorio, como ven acá, marcadores inflamatorios, pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, vamos a ver una radiografía, y básicamente el tratamiento para los niños es paracetamol. No se ha demostrado nada más que pueda servir ni para prevenir ni para tratar el COVID, excepto el usar los antipiréticos para disminuir la fiebre y el malestar, y mantener, bien importante, una buena hidratación. Debo también mencionarles que aparte de los síntomas respiratorios, porque el coronavirus es un virus respiratorio, pueden haber en niños otras manifestaciones extrapulmonares. Lo más importante es las manifestaciones gastrointestinales. Muchas veces los niños se presentan solamente con fiebre, con diarrea, dolor abdominal. Le preguntamos si hay un contacto familiar, hay una exposición, el papá, la mamá ha tenido COVID, es muy probable que esta diarrea sea por COVID. Pueden haber lesiones en piel de diferente tipo, bien característicos son lesiones distales que aparecen en los pies, en los dedos, en las manos, en los pies. Puede haber compromiso neurológico, renal. Voy a hablar más de la enfermedad de Kawasaki. Y por supuesto hay un grupo de niños que podrían hacer una infección más severa con shock y requerir cuidados intensivos. Esto también fue al inicio de la pandemia, en mayo del año pasado, los primeros pacientes hospitalizados en cuidados intensivos en Estados Unidos, pacientes pediátricos, y solo lo que quería resaltar de este grupo inicial, miren ustedes, de los que se hospitalizaron en cuidados intensivos, únicamente el 17% no tenía comorbilidades. Eso quiere decir que el 83% tenía alguna comorbilidad, sobre todo alguna enfermedad médica compleja o algún tipo de inmunosupresión o malignidad. Este es un estudio que la verdad no he revisado si ya fue publicado, este fue un preprint de los casos en el Hospital del Niño de San Borja. Después de todo un análisis se quedaron con 91 pacientes, y la razón por la que le traigo esta gráfica, esta tabla para ustedes, es para que vean que justamente de los niños que se hospitalizaron, el 54% tuvieron alguna comorbilidad. Claro, hay que resaltar también que el hospital es un hospital de referencia, de pacientes críticos, ¿no? Pero justamente los que hacen enfermedad que requiere hospitalización son niños con comorbilidades. Y para este hospital, para el Hospital del Niño, problemas neurológicos, cardiológicos, hematológicos y oncológicos fueron los principales antecedentes. En cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria MIC-C, ¿no? Porque es Multi-Inflammatory Systemic Disease in Children, ¿no? Solamente, como ustedes saben, ha tenido varios nombres, como enfermedad parecida a Kawasaki, síndrome de shock por Kawasaki, síndrome de shock tóxico, y como les digo, hay varios nombres, pero este es el que se ha quedado. Solo para recordarles que el Kawasaki, ustedes saben en pediatría que es una enfermedad típica de la población pediátrica, típica de niños pequeños, menores de 5 años, donde hay una marcada inflamación con compromiso de piel, de las mucosas, y además una persistencia de fiebre. Los niños pueden tener conjuntivitis que no es purulenta, los labios secos, la lengua frambuesada, puede haber adenopatía, puede haber diferente tipo de rash y compromiso en las extremidades. Pero además los niños están en mal estado general y están irritables, ¿no? Esta es una enfermedad rara
que no se conoce la causa, como ustedes saben, pero que el manejo es importante hacer el diagnóstico porque tiene un manejo específico con inmunoglobulina. Hay algunos casos de Kawasaki que no cumple todos los criterios, ¿no? Entonces uno tiene que ayudarse del laboratorio para poder sospechar, y para esto se toman marcadores inflamatorios, la PCR, la BCG, que están elevadas, y además uno tiene que buscar si no hay anemia, si no hay plaquetas elevadas, albúmina disminuida, pruebas hepáticas elevadas, leucocitos elevados en sangre o elevados en orina, o adicionalmente uno podría hacer una ecocardiografía, y si esta sale alterada, también es un criterio para sospechar en un Kawasaki incompleto y dar tratamiento. ¿Por qué menciono esto y por qué el Kawasaki es una enfermedad tan importante? Porque los pacientes hacen compromiso cardíaco con aneurismas coronarios, que para poder disminuir el riesgo y que esto se mantenga en el tiempo se usa inmunoglobulina. Entonces, con esto, solo recordar que empezaron a aparecer algunos casos que cumplían algunas de estas características del Kawasaki, pero no eran parecidos, no era exactamente un Kawasaki. Entonces, el 15 de mayo, la OMS hizo esta declaración con la definición preliminar: niños que podían tener rash, o conjuntivitis, o compromiso mucocutáneo, con hipotensión o shock, o con daño miocárdico, o sea, compromiso cardíaco, con evidencia de coagulopatía, y podrían también haber síntomas gastrointestinales. O sea, de todas estas, al menos 2 complicaciones, además elevación del PCR o la BCG, y no tenía que haber alguna otra causa que explicara estos problemas, ¿no? Y la exposición a un familiar o la evidencia de una infección previa por COVID. El CDC en Estados Unidos tiene unas cuantas variantes a esta definición del OMS, pero acá solamente resaltarles que en general es un niño que está clínicamente severo y que requiere hospitalización, ¿no? Un niño que luce bien, que está en su casa, por más que tenga rash y fiebre, no vamos a pensar en ICSE. Muy bien, solo para resaltar que este síndrome de respuesta inflamatoria tiene criterios parecidos al Kawasaki, los que están en rojo: conjuntivitis, los labios y la lengua roja, puede haber linfadenopatía, puede haber rash, puede haber compromiso coronario, pero además, como ustedes ven, hay muchas otras manifestaciones donde se resalta el compromiso gastrointestinal y se resalta el compromiso cardíaco. Bien importante desde el punto de vista epidemiológico es recordar que aparece un pico de estos casos de respuesta inflamatoria más o menos un mes después de que empiezan a aumentar el pico en la población en general. Entonces, esto es importante porque ahora con la segunda ola también podríamos observar, cuando estemos llegando al pico de casos de coronavirus en la población, un mes después podríamos empezar a ver otra vez que reaparezcan estos casos de ICSE. Esto fue en Nueva York, salió publicado en el New England, y también para ver cómo está el pico de casos en azul, y luego empieza a aparecer el pico de casos de ICSE. Hay una publicación, bueno, creo que ya han salido otras también. Este fue de 8 casos descritos en el Hospital de Niño de San Borja. Este es el de Breña, donde describen estos pacientes, donde se hacen esta manifestación clínica y estaba asociado al coronavirus. Cómo se manejan estos pacientes, realmente no hay mucho consenso, pero en general se tienen que manejar bien parecido a un Kawasaki, ¿no? Con los ecocardiogramas, con marcadores inflamatorios. Perdón. Si viene el paciente en shock, se tiene que usar fluidos inotrópicos, y la clave en el manejo es el uso de la inmunoglobulina, ¿no? Eso es la clave, igual que un Kawasaki, una dosis de 2 gramos por kilo. Entonces, ¿cuándo sospechar? Y eso es para estar alerta: cuando hay fiebre, cuando hay síntomas gastrointestinales, cuando aparece un compromiso mucocutáneo, es decir, rash o compromiso en las mucosas, cuando luego le hacemos una cardiografía y hay compromiso cardíaco, el paciente puede tener taquicardia y shock, cuando hacemos los marcadores en sangre, estos están elevados. Cuando hay estas condiciones debemos sospechar en ICSE, y como digo, ahora con la segunda ola es de esperar que también tengamos un aumento en estos casos. ¿Qué otras cosas ocurren en pediatría? Realmente uno de los grandes retos ha sido el manejo de los recién nacidos. Y acá cabe mencionar
que durante muchos meses nosotros hemos usado las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, que son por inmunocromatografía para hacer el diagnóstico. Entonces, las mujeres embarazadas que tenían serología, se asumía que su bebito podría estar infectado, ¿no? Pero eso es un reto porque sabemos que la mamá pudo haberse infectado mucho tiempo antes, el bebito puede tener serología positiva, pero como ustedes saben, la IgG se transmite a través de la placenta, y el bebé puede tener una IgG positiva, pero simplemente porque la mamá le pasó esos anticuerpos, ¿no? Entonces, esto ha sido un reto porque obviamente se han separado a los niños de las mamás, se suspendió la lactancia materna, voy a hablar un poquito más de esto. En el interior del país ha habido también, ha sido un reto en el manejo, quizás también en parte porque han habido en algunos casos mayor cantidad de casos en diferentes grupos de niños y adolescentes, y quizás el desconocimiento también de los casos del ICSE. Todos ustedes saben que como hemos estado en confinamiento, la vacunación regular de las vacunas comunes y corrientes disminuyeron, y bueno, ahora este año ojalá que nos pongamos al día porque tenemos una gran población no vacunada, los niños no fueron al colegio, es todo un tema la reapertura de las escuelas. El Ministerio de Educación estuvo sacando o pensando en algunas normativas, ¿no? Cómo iban a hacer para que los niños este año vuelvan a las escuelas, tratar de implementar lavadero de manos, que los salones estén muy espaciados, quizás que vayan los niños en días interdiarios, ¿no? Toda una estrategia, pero que ahora ya con esta segunda ola probablemente también las escuelas no se van a abrir hasta que tengamos a la gran mayoría de la población vacunada. Ha habido mucho tema de problemas de nutrición y alimentación, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Han aumentado las tasas de anemia, y por supuesto también tenemos que recordar que los niños con patologías crónicas se han visto comprometidos porque no han tenido sus controles de rutina, ¿no? Eso es los niños que tienen problemas renales, los niños con VIH, todo eso ha sido difícil porque los hospitales pues han estado cerrados para este tipo de atención. Específicamente sobre la transmisión vertical, ya hay evidencia de que sí se puede transmitir el virus de la gestante al recién nacido, pero ocurre con muy baja frecuencia, o sea, eso es importante recordar, o sea, no toda la gestante le transmite el virus al bebé, y esto fue uno de los estudios bien documentados, donde se documentó la presencia, esto es un PCR, donde se detectó la presencia del virus en la placenta y en otros tejidos de la mamá y del bebé. Se hizo anatomía patológica, se vio alteraciones importantes de depósitos de fibrina, zonas de infarto, pero además esta es una inmunocromatografía para la proteína S del SARS-CoV-2 y se vio la presencia en este tejido de placenta, ¿no? Documentándose que allí estaba el virus. Recordar que los bebés que nacen de mamás que tienen COVID, felizmente no tienen mayor mortalidad, no tienen mayor ingreso a cuidados intensivos, no tienen malformaciones, eso es bien importante, no tienen mayor distrés respiratorio, según este metaanálisis. Las dos cosas que son significativas es que hay mayor partos pretérmino, acá ven el odds ratio que es significativo, y mayor admisión a las unidades neonatales, ¿no? Que es un ratio de 3 que es significativo. Si ustedes ven admisiones a UCI, también podría eso estar positivo. Muy bien. Entonces, en los recién nacidos, como les dije, muy poca evidencia de transmisión vertical, pero ya se ha confirmado. Hay una dificultad en el diagnóstico porque no nos sirven las pruebas rápidas, se tienen que hacer PCRs, y al inicio de la pandemia había mucha controversia si se debía clampar o no tardíamente el cordón, que como ustedes saben esto se hace para evitar que haya anemia posteriormente en los niños. El contacto precoz, que es tan importante para estimular la lactancia materna. No se sabía si se podía hacer una lactancia materna directa o no, y esto llevó a que hubo la separación de la mamá con el recién nacido. Esta es una de las publicaciones en la que en 18 mamás con múltiples muestras de leche se buscó la presencia del SARS-CoV-2 en la leche y solamente se encontró una de ellas. Hasta ahora hay como 3 o 4 casos bien documentados donde sí se ha podido encontrar que puede estar el virus en la leche y no una contaminación cruzada, pero que el virus no es replicante, ¿no? Eso quiere decir que no va a poder transmitirse. No se ha documentado hasta ahora que
el virus, si es que está presente en la leche, le transmita la enfermedad al bebé, ¿no? O sea, que el bebé se enferme. Entonces, como no se ha documentado esto, que sea algo que no hay una evidencia de transmisión, se debe seguir recomendando dar de lactar con los beneficios. Lo único que se tiene que recomendar a las mamás es que si están agudamente enfermas, o sea, si la mamá desarrolla fiebre, tos, dolor de garganta, tiene un PCR positivo, ahí lo mejor si la mamá está sintomática, son dos opciones. Si la mamá está con síntomas leves, simplemente puede usar su mascarilla, lavarse las manos y lactar directo. Pero si la mamá está con síntomas importantes, es mejor que ella se extraiga la leche y otro cuidador sano le dé al bebé. Otro aspecto importante es que se ha detectado la presencia de anticuerpos en leche, ¿no? Eso es bueno, no se sabe cuál va a ser el beneficio, pero en teoría podría funcionar y por supuesto eso es sumamente importante. Pero dado que había mucho temor al inicio, no se sabía si se transmitía o no, esto pues es algo que ha impactado en disminuir las tasas de lactancia en los recién nacidos. Y termino con esta lámina que ustedes la conocen. Ya felizmente estamos con una gran alegría que ya tenemos la vacuna y el personal de salud se está vacunando. Esperemos que pronto llegue la vacuna para el resto de la población. Pero en el interín, y aún vacunándonos, tenemos que seguir con el ABC del coronavirus, porque lo único que nos va a salvar es que no nos contagiemos. Y para no contagiarnos, tenemos que respetar estas medidas. Muy bien. Entonces creo que si quieren me pueden poner preguntas en el chat, o la otra opción, porque como no son muchos, pueden levantar la mano en la opción de participantes. Ustedes ahí pueden levantar la mano con la manito que está abajo y les doy la palabra. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta que realizar con respecto a la ponencia? Lady, quizás un poco tú cuéntame sobre tu grupo, cuál es su función, para un poco ver cómo más les puedo reorientar a este tema a ustedes. Sí, es que me dicen por interno que todo ha quedado muy claro y que no saben qué preguntar. Pero básicamente nosotros con esta capacitación lo que queremos es transmitir esos conocimientos a capacitaciones con papás, o sea, con padres de los niños de 0 a 11 años de edad más o menos. Y, y bueno, transmitirle esto, ¿no? Tanto la parte preventiva como epidemiología, como el tema de las vacunas, todo esto. Básicamente es eso. El proyecto se llama Niños Saludables, Healthy Kids, que busca por medio de charlas enfocados en los principales problemas de salud, orientar y darle ese conocimiento a los papás. Y bueno, hay una pregunta, doctor, en el chat. ¿Sí? Entonces, quizás antes de contestar la pregunta, quizás lo que ustedes tienen que enfatizar cuando educan a los papás es, uno, si la mujer está gestando, si la mamá está gestando, se debe de cuidar, ¿no? Felizmente, este nuevo coronavirus no ha tenido una alta letalidad en las gestantes, pero sí es un grupo de riesgo. Entonces, toda gestante debe cuidarse. Eso es lo primero. Lo segundo es que si la mamá desarrollara COVID y está en la etapa perinatal, ¿no? O recién ha dado a luz, si no está severamente comprometida, que la tengan que admitir a cuidados intensivos, hospitalizarla, recordar que la mamá puede seguir dando de lactar. Eso es sumamente importante, ¿no? Si la mamá tuviera algo de síntomas, puede usar la mascarilla, ¿no? Lavarse bien las manos, usar la mascarilla, pero no debe dejar de lactar. Si hay, por ejemplo, un temor de que le podría transmitir por vía respiratoria, ¿no? Entonces, en ese caso, la mamá se debe extraer la leche y otra persona le da de lactar al bebito. Ese es lo segundo importante, o sea, que la mamá no debe dejar de lactar. Lo tercero importante es que durante la pandemia debemos de seguir con la vacunación normal del bebito, ¿no? Y recuerden, yo siempre a todos mis alumnos les pregunto lo primerito,
que les pregunto son vacunas. Entonces debe recibir todo su calendario de vacunación. Y hablando sobre vacunación, como ustedes saben, todavía no se han hecho los estudios para ver si la vacuna puede usarse sin ningún problema en los bebés, ¿no? Hasta ahora la vacuna se ha probado en adultos y en algún caso creo que se ha probado hasta los 16 años, pero ya se están haciendo los estudios para bajar la edad, ¿no? Entonces, cuidar a la gestante, la mamá debe seguir dando el lactar. Tercero, el niño debe vacunarse, ¿no? A sus vacunas comunes. Cuarto, no hay vacuna de COVID aprobada para la población pediátrica, por lo menos hasta los 16, 18 años. Y el otro aspecto importante es transmitirle los signos de alarma. O sea, un niño hoy en día puede tener fiebre por un montón de cosas, ¿no? Como yo les dije, por cualquier infección, pero lo importante es dar los signos de alarma. Entonces, si hay COVID en la casa, porque el papá tuvo COVID, la mamá tuvo COVID, la abuelita, alguien en la casa tuvo COVID, y el niño desarrolla fiebre, síntomas respiratorios o síntomas gastrointestinales, uno debería asumir que eso es COVID, ¿no? Entonces el niño no tendría por qué salir a hacerse una prueba porque lo más probable es que eso sea COVID. Entonces hay que controlar la fiebre con paracetamol, hay que hidratarlo bien con los líquidos que normalmente el niño toma. Pero sí indicar los signos de alarma. Y los signos de alarma es básicamente si la fiebre persiste más de 3 días, si es un bebito menor de 3 meses con fiebre, eso de todas maneras hay que llevarlo al hospital porque ese es un lactante menor febril y necesita unos exámenes especiales. Si el niño empieza a tener tos o dificultad para respirar, son signos de alarma que hay que educar a los padres, ¿no? Obviamente, si es que empieza a tener alteración en el sensorio, cianosis, también, ¿no? Pero no deben desesperarse los papás porque la gran mayoría de los COVID en población pediátrica van a ser sin mayor riesgo y van a pasar, ¿no? Entonces, por eso es importante resaltar los signos de alarma. Y el último punto en resaltar, que si hay papás de niños que tienen comorbilidades respiratorias, cardíacas, neurológicas, inmunosupresión, esos son en los que tenemos que estar más cautos para monitorizarlos tempranamente y es mejor que sean vistos por su pediatra a tiempo. Ok, entonces esas serían mis recomendaciones para ustedes. A ver, acá veo una pregunta. Hola, en un primer momento mencionó 2 tipos de infecciones y enfermedades que tenían un nombre nuevo para mí. No soy de medicina, por eso no recuerdo sus nombres. Quería saber, ¿son 2 tipos de COVID o qué relación tiene con el COVID? Me imagino, ya. Ok, entonces esta primera pregunta de Sofía, o sea, el COVID es uno, ¿no? Es que es la enfermedad por el coronavirus, eso es el COVID. En el adulto, lo más frecuente es que sean síntomas respiratorios, ¿no? Tos, dolor de garganta, puede haber dificultad para respirar, puede haber fiebre, ¿no? Síntomas como cualquier infección respiratoria. En los niños también se dan esas manifestaciones, pero adicionalmente podría haber diarrea, podría haber lesiones en la piel, ¿no? Eso es como unas variantes que se dan de la infección de COVID en el niño. Lo que yo mencioné es que aparte de la infección del COVID, o sea, como una entidad asociada a COVID, es este síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Ese es su nombre completo, ¿no? El que le llaman el MIC-C, por sus siglas en inglés. Y que eso es una enfermedad parecida a esta enfermedad del Kawasaki. Entonces, es parte del COVID, pero es una manifestación peculiar, ¿no? Entonces, eso del MIC-C es una enfermedad asociada al COVID, o sea, no vamos a tener MIC-C en un paciente que no tiene COVID, pero es una enfermedad que es posterior, o sea, no se da durante la infección aguda, sino que se va a dar un tiempo después, o sea, se cree que es un proceso más post-infeccioso, ¿no? Pero se da en pacientes que tienen COVID, ¿no? No sé si eso se entiende. Entonces, el paciente pediátrico que tiene COVID, hay que estar alertas porque de 2 a 4 semanas después podría tener estas manifestaciones, ¿no? Y sobre todo porque uno les hace un PCR, que es lo que mide infección aguda, ¿no? La prueba molecular, y sale negativa. Uno le mide anticuerpos y sale positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo la infección antes, ¿no?
Muy bien, y hay otra pregunta que dice, ¿por qué no es recomendable poner la mascarilla a los niños de 2, 3 o 4? Sí, muy buena pregunta. En general, en las guías, en la americana están los 2 años, creo que la OMS lo ha cambiado a 4, pero en general es 1 porque los niños a esa edad no tienen la conciencia como para respetar la mascarilla y estar tocándola, sacándosela, cambiando con otros niños, ¿no? Sobre todo los que están 3, 4 años, entonces podría igual aumentar el riesgo de contagio porque se la tocan, han tocado cosas en la superficie, se rascan, ¿no? Porque la idea es de que la transmisión no solamente es por vía respiratoria, que no queremos coger, que quedan suspendidos en el aire, sino que también podrían caer fomites, ¿no? A través de nuestras manos podemos tocarnos los ojos, la mucosa, y si se están tocando la mascarilla todo el tiempo podría haber un mayor riesgo de contagio, ¿no? Eso es uno. Pero lo otro es que el niño pequeñito, el más pequeñito, y esto lo saben los que han visto pacientes en pediatría, cuando se les tapa la nariz, ellos tienen mucha dificultad para respirar porque no saben respirar por la boca. Por eso cuando un niño está resfriado, nosotros le ponemos solución salina, ¿no? Agüita con sal tibia, le ponemos por la nariz para que le ayude a limpiar la vía respiratoria y así pueda respirar bien, porque cuando se les tapa, se desesperan y no saben respirar y se agitan, ¿no? Entonces, con la mascarilla habría ese riesgo de que no puedan respirar bien. Sofía, no sé si te he contestado tu pregunta. Otra pregunta, entonces para poder prevenir que estos niños se infecten, ¿habría otra forma? Estaba pensando en el protector facial, nada más. Bueno. Sí, sí, o sea, sí. Bueno, lo primero es no exponer a los niños, ¿no? Porque siempre hay la posibilidad que un niño pueda hacer una complicación, ¿para qué corrernos ese riesgo, no? Pero el niño menor de 2 años no debería usar mascarilla. Si estamos en la obligación o la necesidad o no hay la alternativa que lo tengamos que sacar a la casa y tiene que acompañar a la mamá y, por ejemplo, la mamá se tiene que subir al transporte público, quizás una alternativa podría ser el protector facial, ¿no? Porque eso sirve como una barrera, ¿no? Pero no está pegada a la nariz y no le habría el problema de que se toque. Siempre la mamá que puede estar con el bebito, ¿no? Pero después es básicamente tratar de evitar estar expuesto a personas que están fuera de su entorno familiar, ¿no? Ya dado que has mencionado lo del protector, es bien importante resaltar que si ustedes van a estar en transporte público o sus pacientes, sus familiares, las personas que van a capacitar en un transporte público, en un ambiente cerrado, ¿no? Sobre todo donde no hay buena ventilación y donde va a haber exposición a otras personas, no duden en usar el protector facial. O sea, es una capa más de protección. Hoy últimamente ha salido de que puede ser que una mascarilla sea buena, ¿no? Sobre todo si es que pudieran tener una KN95 o las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Pero agregando una adicional parece que es una protección adicional que evita la entrada del virus, ¿no? Entonces no se olviden de siempre recomendar si la persona va a estar en transporte público, eso está cerrado, en ambientes cerrados, no ventilados, donde hay mucha congestión de personas, es mejor adicionalmente a la mascarilla usar la careta facial. Y todo el tiempo usar el alcohol gel, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, hay dos preguntas que me han hecho por interno que, bueno, son muy parecidas. En realidad, la pregunta es sobre las nuevas variantes de SARS-CoV-2. ¿Está demostrado que algunas se propaguen más en los niños y adolescentes o que tengan síntomas diferentes con la anterior o tienen más mortalidad y mortalidad? Ya. Sí, esa es una buena pregunta porque este virus, este terrible virus, encima de lo malo que es, ha empezado a mutar, y estas mutaciones cuando se dan en partes específicas de su genoma, podría ser que sea o más contagioso o más virulento. Hay variantes especiales, la del Reino Unido, hay la variante de Brasil, hay la variante de Sudáfrica, y hasta lo que se sabe, porque se necesitan de buenos estudios epidemiológicos, o sea, que se sigan las personas y además se analicen los virus, pero hasta donde se sabe, estas nuevas variantes
definitivamente tienen mayor contagiosidad. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Es decir, si antes una persona contagiaba a 2, ahora una persona puede contagiar a 4. Es decir, tiene más capacidad de transmitirse, ¿no? Eso por sí. En general, parece que no es más severo, ¿no? Eso es bien importante, o sea que no va a producir una enfermedad más letal. Sin embargo, si tú tienes mayor cantidad de personas que se contagian, ya sabes que ese 5% va a ser enfermedad crítica y que un 3%, con los datos nacionales al menos, va a fallecer. Entonces, puede hacer que esa letalidad, ese porcentaje, se mantenga igual, pero podrías tener un número más alto de fallecidos de manera absoluta porque más gente se está contagiando, ¿no? Y eso es lo que ha puesto pues en riesgo al Reino Unido, a muchos países en Europa en general, y esta variante de Sudáfrica, que también es sumamente contagiosa. Entonces eso es lo que tenemos que estar alerta. La pregunta que surge inmediatamente es si las vacunas van a poder cubrir estas variantes. Todavía no hay mucha información. Hay algunos estudios in vitro nada más. Creo que eso fue hecho con una variante de Australia, no con la de Sudáfrica, que la expusieron a suero de personas que se habían infectado con el coronavirus anterior y no neutralizaba, ¿no? Entonces eso es un indicio, solo un indicio de que probablemente no todas las vacunas van a poder proteger frente a estas nuevas variantes. Entonces eso llevaría a que los científicos, las grandes universidades, empresas farmacéuticas, tengan que desarrollar nuevas vacunas. Y en este sentido, una plataforma que es la más novedosa, que es la del RNA mensajero, en teoría podría de manera más rápida poder tener de manera más rápida tener nuevas vacunas listas para poder probarse y que afecte a estas nuevas variantes, ¿no? Eso les digo como teoría, seguro que ya están los laboratorios trabajando en el desarrollo de estas vacunas. Gracias, doctora. Chicos, ¿alguna otra pregunta más? No, Pregunten, doctora. No me llegan al interno tampoco otras ¿No hay preguntas. preguntas? Han preguntado, Ya, en muy bien. realidad, preguntaron también sobre lo que ya mencionó 2 personas, entonces ya les contestó y así. Entonces no hay una pregunta nueva ahorita. Ok. Voy a prender mi cámara, doctora. Lo siento no haberlo prendido antes, pero se me va la conexión con la cámara prendida. Entonces recién lo voy a prender. Y bueno, nada más, doctora, agradecerle por nos haber acompañado, tomarse el tiempo de acompañarnos. Normalmente somos un poquito más, pero obviamente las capacitaciones como son a la disponibilidad de los doctores, pues los chicos tratan de adecuarse lo mejor posible, ¿no? Entonces, igual nada más agradecerle por la ponencia. Espero que más adelante nos vuelva a acompañar con otro tema o otra ponencia con relación a lo que queremos hacer o transmitir. Y nada más eso, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo les felicito por esta iniciativa. Yo creo que es excelente que busquen capacitarse para luego enseñar a los papás, educar a la población. Me parece que esta es una cosa maravillosa y les felicito. Aprovecho para contarles que el próximo jueves, no viernes de la próxima semana, sino jueves, vamos a tener un conversatorio muy interesante en la Sociedad Peruana de Pediatría, en el capítulo de infectología, sobre las vacunas para COVID. Yo voy a moderar el conversatorio y vamos a tener al doctor Claudio Lanata, que es un experto en vacunas, contestando todo lo que ustedes deben saber para poder educar a la población sobre las nuevas vacunas. Entonces, si por ahí no les llega la publicidad que voy a mandar, ustedes pueden entrar a la página web de la Sociedad de Pediatría y ahí va a estar el link para unirse al Zoom y también por Facebook. Listo, doctora. Igual yo lo voy a apuntar y una vez que tenga el link se los paso a los chicos para que puedan entrar y si quieren, tienen el tiempo, también para poder aprender un poquito más, ¿no? Perfecto. Y bueno, Si va a doctor. estar el jueves en la noche a las 8. Jueves en la noche a las 8, ¿no? Ok, doctora. Y bueno, antes de irse, no sé si podemos tomarnos una foto con todos los chicos.